Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Nicolás, soy especialista en medicina preventiva. Trabajo de investigador postdoctoral en el Instituto de Investigación 12 de Octubre, en un grupo de enfermedades cardiovasculares. Y igual me conocéis alguno o alguna de las clases de EPI y estadística, ¿vale? Que damos Antonio, Víctor y un par de profesores más. Me sorprende ver tanta gente en la charla de preventiva. Sé que es una especialidad, bueno, es la última que se elige en el MIR, es la que más plazas sobran, es sin duda la mejor especialidad que hay, es la mía, o sea que no os voy a decir otra cosa. Y sobre todo creo que el problema que tiene es que es muy desconocida, ¿vale? Nadie sabe lo que hacemos los preventivistas. De hecho, esta es la pregunta que nos hace la gente cuando nos pregunta más sobre qué es la medicina preventiva, ¿sabes? A mí me llegan a veces correos electrónicos que me dicen, bueno, ¿y qué hacéis? ¿Qué es? Voy a partir de nuestros precursores, ¿vale? Es una ciencia que tiene unos cuantos cientos de años. Aquí tenéis a John Snow. John Snow es el padre de la epidemiología, aparte del protagonista de Juego de Tronos. Estudió uno de los primeros brotes en Londres de cólera. Tenéis a Florence Nightingale, no tengo muy claro cómo se pronuncia, que es una de las personas, fue la mujer que inventó la estadística de mortalidad, básicamente en los hospitales, y que fundó la enfermería moderna. Tenemos a Semmelweis, que dijo que teníamos que lavarnos las manos. Luego, tenemos algunos referentes en el cine de lo que es la medicina preventiva o la epidemiología. ¿Os suena alguno? A mí se me ocurren dos. Estos dos, si hubiesen hecho la formación en España, hubiesen hecho medicina preventiva. En Guerra Mundial Z, Brad Pitt es un epidemiólogo de la OMS, ¿vale? Tiene la formación que tiene un preventivista. ¿Es real esta película? ¿Obviando los zombies? No, ¿vale? La otra película que tenemos, Contagio, es un peliculón y es hiperrealista. Habla de un brote de una enfermedad rollo meningitis y merece la pena verla solo por ver lo que sería el trabajo de un epidemiólogo de campo. Es muy realista. En la práctica, esto es básicamente lo que hacemos. Fernando Simón no es preventivista, porque en su época todavía no existía esta especialidad, pero hace las labores que haría un preventivista. En el Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, que es donde trabaja, prácticamente todo su equipo es de médicos preventivistas. ¿Qué hacen? Evaluar el riesgo de que una enfermedad entre en nuestro país y decidir las medidas que se tienen que tomar por parte de los ministerios y las administraciones públicas. Abajo tenemos el brote del ébola. El brote del ébola también se gestionó por preventivistas. En la práctica, ese es mi trabajo del día a día. Eso es lo que hacen una gran parte de los preventivistas. Estamos delante del ordenador, no somos médicos típicos, nos dedicamos a hacer informes, estadísticas, protocolos, a decidir cómo se tiene que organizar la asistencia sanitaria, a mejorar la calidad del sistema, a evitar que haya errores, a poner vacunas, a participar en comisiones clínicas y decidir cómo se tiene que organizar la asistencia en los hospitales, ¿vale? Son tareas que, como veis, no tienen pacientes. Se hacen cosas muy raras en preventiva. Aparte de los congresos y las típicas cosas, ese que tenéis ahí soy yo de R1 probando métodos de desinfección aérea en una UCI, que teníamos que probar a ver si funcionaban bien. Entonces, una de las tareas era evaluarlo, hacer un pequeño estudio de cómo luego influía o no en la aparición de bacterias multiresistentes, y ese es mi ordenador con la programación que suelo utilizar yo, en este caso en R, para hacer estudios epidemiológicos o estudios de investigación. Nos vamos al BOE. Los médicos de medicina preventiva somos médicos que leemos el BOE. Tengo algún amigo que lo lee todas las noches para ver qué ha salido. La gente es rara, ¿vale? Es gente que tiene unos perfiles muy distintos al que es el médico clínico habitual. ¿A qué nos dedicamos? Como veis, capacita para la investigación en cualquier área. Nos dedicamos a la promoción y la protección de la salud. Cualquier plan de promoción que veáis que se haga en una consejería o que se haga en cualquier administración pública, está detrás un preventivista. Luego participamos en todos los circuitos de vigilancia epidemiológica. La vigilancia de la salud, al final, lo que se debe es ver cuánta enfermedad hay, si está aumentando y si es un problema, y qué medidas tomar para evitar de que ese problema se haga aún mayor. Y por último, un área en crecimiento muy importante en la medicina preventiva
es la planificación, la gestión, la evaluación y la calidad asistencial. Hoy en día ya es una rama que no está recogida tanto en el BOE de la especialidad, que es de 2005, pero que ya está siendo una de las partes principales que nos dan trabajo después de terminar la especialidad. Estas son las 5 áreas que nos dice el BOE. La de salud ambiental y laboral ya no pertenece a nuestra especialidad, pertenece ya a medicina del trabajo, más que a medicina preventiva. Se separaron hace 15, 20 años las dos especialidades, ¿vale? Para que tengáis un poco claro que eso pasó. Nos dedicamos a medicina preventiva, que ahora veremos lo que se hace, a epidemiología o a las áreas de salud pública, esto es trabajo en consejerías y administraciones sanitarias públicas. Administración sanitaria, hay muchos gestores de hospitales, muchos cargos directivos de hospitales que son preventivistas. Servicios de admisión, también está dentro de las cosas que se hacen. Y áreas de promoción de la salud, por ejemplo, hacer campañas antitabaco, cribados poblacionales, cualquier campaña que se haga desde lo que es lo público se realiza desde la parte o por médicos en medicina preventiva. Tenemos varias áreas emergentes. Si os gustan los datos en salud, sobre todo centrado en investigación, cómo se tienen que estructurar los datos sanitarios, cómo manejarlos para tomar decisiones clínicas, esta es vuestra especialidad. Hay que saber programar si queréis iros por esta área, pero no es un requisito indispensable para hacer medicina preventiva. Medicina preventiva tiene muchas salidas muy variadas y que cada residente tiene su propia visión de su especialidad. No hay un residente de medicina preventiva único. Las rotaciones externas, que ya vais a ver que hay mucha variabilidad y muchas oportunidades, pueden hacer que cualquier residente sea completamente distinto a otro, habiendo hecho la misma especialidad. No es como cardiología. Cardiología, hacéis una época de planta, luego vais a hemodinámica, luego vais a consulta y va a ser siempre así. En el caso de preventiva no es tan parecido. Nos dedicamos mucho a la parte de innovación y nuevas tecnologías, evaluación de productos sanitarios. Esto tiene salidas muy importantes en la industria sanitaria, ¿vale? Y todo lo que es farmaindustria. Calidad. Y luego, últimamente, ha aumentado mucho la importancia de la vacunación en preventiva. Tenemos consulta. Si queréis dedicaros a ver pacientes, que sepáis que la única opción, o prácticamente la única que hay asistencial, es consultas de vacunación y centros de vacunación internacional. Pensar que los médicos preventivistas hacemos hasta inspecciones de buques y de barcos en aeropuertos y puertos, ¿vale? La variabilidad es amplísima. Las dos salidas más frecuentes, medicina preventiva y salud pública. Medicina preventiva, en el día a día de lo que haríais como residentes, vais a vacunar pacientes, vais a aislar pacientes en el hospital, vais a tomar decisiones de cómo se protege a los pacientes que ingresan de tener una infección, vais a solicitar muestras, vais a hacer controles ambientales, vais a poner productos de desinfección o decir cómo se tienen que poner en todo el hospital, vais a hacer muchos informes, vais a hacer muchos protocolos, vais a hacer muchas reuniones, vais a tomar muchas decisiones sobre cómo se tiene que organizar la asistencia. Es un servicio central con todas las letras. En salud pública se pertenece también a áreas de vacunación internacional, se controlan los brotes. Si aparece un brote de bacterias multiresistentes, una tuberculosis multiresistente, tú vas a ir a ese colegio, vas a tomar muestras, vas a tomar decisiones sobre qué hay que hacer para que no se distribuya a más gente, vais a controlar brotes de legionela, vais a controlar brotes, por ejemplo, hace poco en un restaurante famoso aquí de Madrid hubo un brote de salmonela en tortillas. Pues la gente que va ahí a cerrar el garito, ver lo que hay que hacer, ver de dónde ha salido esa salmonela, también son preventivistas. El itinerario formativo, de aquí vais a ver por qué es tan variado. El primer año hacemos un máster de salud pública, gratis, os pagan por hacer un máster, ¿vale? Se hace en diferentes sitios de España en función de dónde cojáis la especialidad, pero que sepáis que se hace un curso que tiene el grado de máster. Luego, de R2, se suele estar en el hospital, principalmente haciendo todas las tareas de control de infección, parte de calidad, parte de vacunación, dentro de los propios servicios que os acogen. Pero de R3 y de R4 podéis iros a ver mundo. Tenemos 12 meses de rotaciones externas, según el programa de especialidad. Podéis estar hasta un año fuera de vuestro servicio en rotaciones externas que incluyen internacionales, depende del hospital, ¿vale? Entonces, que sepáis que podéis hacer lo que queráis. Hay gente que le gusta irse a África
a hacer programas de epidemiología de campo y lo consigue. Hay gente que se quiere quedar en el hospital siendo un experto en admisión y codificación clínica y lo consigue. Hay gente que quiere irse a la Consejería de Salud a hacer planes de promoción de transmisión del VIH y lo consigue, ¿vale? Tenéis que preguntar en los hospitales el nivel de libertad que os dan para hacer esas cosas, uno a uno, pero que sepáis que hay mucha capacidad de hacer lo que vosotros queráis. Rotaciones normales que suele hacer la gente, investigación, universidades, gestión de atención primaria, lo que veis, registros de cáncer, participar en laboratorios de salud pública como puede ser el del neumococo, organizaciones internacionales, ONGs, lo que queráis. Yo, por poner un ejemplo mío, yo estuve rotando, aparte en el Centro Nacional de Epidemiología, en gerencias de primaria y de investigación, también me fui a Lyon, a un organismo de la OMS sobre cáncer, ¿vale? Donde se hace el centro de la OMS del cáncer, ¿vale? Entonces, que sepáis que hay una variabilidad tremenda y un montón de oportunidades. ¿A qué os parece raro que no lo coja tanta gente? Está un poco infravalorada, ¿vale? La gente no lo conoce. Se piensan que somos los de la higiene de manos. No es verdad. No es verdad. Esto del síndrome del USB lo llevamos diciendo durante un montón de años, y es que es verdad que luego vas a tantas rotaciones distintas en el que cada sitio haces un proyecto distinto que te acabas llevando un montón en la mochila que luego nunca terminas. Hoy en día esto del síndrome del USB con el Google Drive y el OneDrive ya no existe, pero sigue pasando, ¿vale? Que sepáis qué es, que se suele acumular muchas tareas o muchos proyectos y os tenéis que definir bien hacia dónde queréis ir cuando estáis haciendo la residencia. Está poco reconocida. En España hay 47 millones de epidemiólogos. Se notó en la pandemia. Tomar decisiones o participar como preventivista en esa época fue duro porque nadie nos hacía caso y hasta el vecino de enfrente que no tiene ninguna idea de preventiva te decía cosas. Entonces, que sepáis que está poco reconocida. A veces incluso las propias administraciones no reconocen como mérito tener la especialidad para trabajar en salud pública, ¿vale? O sea, que sepáis que hay problemas en ese sentido. El sueldo es bajo, voy a decir bajo entre comillas. Se trabaja de médico, un salario de médico preventivista junto es de 45.000 euros al año, sin hacer guardias. Es un salario bueno, está por encima del percentil 90 del salario medio en España. O sea que no se cobra poco y duermes todos los días en tu casa. No se hacen guardias, ¿vale? Aparte es una especialidad absolutamente transversal, multidisciplinar. Yo no trabajo con ningún médico preventivista. Trabajo con cardiólogos, con ingenieros, con sociólogos, con psicólogos, con economistas ya lo he dicho. Vale, pero es una amplia variedad de profesiones en grupos multidisciplinares. Esto es una fortaleza de la especialidad. Tenemos formación metodológica muy fuerte, sabemos cómo investigar, nos forman en cómo investigar, sabemos diseñar estudios y esto, aparte de darnos esa robustez metodológica, nos abre oportunidades laborales. También en farmaindustria. Los salarios en industria farmacéutica para un preventivista son muy altos si os sabéis buscar la vida, ¿vale? Hay opciones de poder cobrar hasta casi 100.000 euros si os orientáis bien, ¿vale? O sea, que no penséis que el sueldo bajo es una norma de esta especialidad. Múltiples salidas laborales. Hay una amplitud tremenda. Hay preventivistas en todos los sitios. No nos reconocen la especialidad y tenemos mucho intrusismo de otra gente, pero la medicina preventiva hace intrusismo a todas las especialidades que hay y a otros ámbitos de conocimiento que no son ni siquiera de la propia medicina. Hay trabajo, hay pleno empleo, faltan preventivistas. ¿Qué tenéis que valorar? ¿Tenéis claro que queréis hacer preventiva? Normalmente los itinerarios formativos requieren que seáis muy proactivos para hacer una buena formación como preventivista, ¿vale? Si no os buscáis la vida, sabéis dónde rotar, os buscáis rotaciones, si sois personas que no le gusta que no le den las cosas hechas, es complicado hacer preventiva y que os vaya bien, ¿vale? También es una especialidad, se escoge la última, la coge mucha gente sin conocer lo que es y hay mucho abandono también, ¿vale? Eso que lo sepáis. Se pierde la perspectiva asistencial completamente. Salvo que hagáis consulta de vacunación, no se ven pacientes. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta antes de hacer la especialidad. Yo, cuando era residente, hice guardias de puerta, vi pacientes un año, estuve trabajando en consulta de vacunación mucho tiempo, pero desde que me dedico a investigación llevo 2 años sin ver un solo paciente, ¿vale? Tenéis que saber que son cosas
que vais a tener que asumir en el futuro, sobre todo en los trabajos después de la residencia. No hay guardias, se hacen una cosa que se llama módulos de atención continuada, que varían muchísimo dependiendo de cada hospital y que tenéis que preguntar cuánto se hacen, porque eso hace que el salario del residente pueda ser de 1.200 euros al mes, o 1.300 o de 1.900, en función de hospitales, incluso en la propia ciudad de Madrid. O sea que eso tenéis que preguntarlo uno a uno. Luego os diré alguna forma de preguntar a todos los hospitales a la vez, porque veréis que tenemos un tejido asociativo muy fuerte dentro de los preventivistas y que os van a dar esa información. Puntos fuertes de la medicina preventiva. En una consulta, permitidme que os diga, no se generan cambios en el sistema sanitario. No se mejora la salud de la población tratando insuficiencias cardíacas ni en una consulta de primaria, salvo que tengas un proyecto súper innovador y consigas que suba hasta las administraciones. Desde la preventiva, las cosas que se hacen cambian las cosas. Pensar que entramos dentro de, o tenemos puestos de tomar decisiones dentro de la administración sanitaria, de tomar decisiones dentro de los hospitales, con lo cual es algo que es bastante gratificante. Estamos en contacto con otras áreas de conocimiento, con la sociología, con la economía, con la mayor parte de las ciencias sociales. Muchos preventivistas tienen perfiles que luego lo mezclan con otras carreras, con otros aspectos que puedes hacerlo porque tienes más tiempo porque no haces guardia. Y eso hace que tengamos perfiles súper variados y súper mixtos y vais a ver cosas muy raras dentro de lo que es el mundo preventivista. Perfiles frikis, ya os lo he dicho. Y múltiples opciones laborales en todos los ámbitos, ¿vale? Si queréis, luego os voy a poner mi correo, si me queréis preguntar un poquito más sobre esto, en plan, oye, Nico, ¿se puede trabajar en esto? Yo os lo contesto encantado y os puedo poner hasta en contacto con gente que haya hecho esos itinerarios. Ahora os voy a mostrar algunos datos concretos de la situación de la formación que hace la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública, que se llama ARES, ¿vale? Esta es una organización que tenemos dentro de los residentes de preventiva, súper unida, súper fuerte. No hay ninguna otra especialidad que tenga algo así. En preventiva nos conocemos todos, o casi todos de los que somos de la misma generación, y se hacen muchos proyectos de investigación comunes y muchos proyectos de pedir mejora de las condiciones a través de este tipo de organizaciones. Como veis, en esta gráfica es de las especialidades que más tarde se coge en los últimos 10 años. Hay variabilidad, que sepáis que preventiva la coge desde un número 100, un número 4, hasta un número 7000 ordenadamente, ¿sabes? No hay gente de todos los tipos de notas, ¿vale? Porque al final lo que hace que cojas preventiva es tu perfil, no es tanto la nota. Y hay muchas más plazas de las que había cuando entré yo. Yo empecé la residencia en 2018 y había 60 plazas. Era muy difícil, incluso se acababa. Ahora ya no se acaba. Es verdad que la mayor parte de las plazas se concentran en Andalucía, en Madrid y lo que es Cataluña y la Comunidad Valenciana, pero bueno, en general, salvo en La Rioja y en Melilla, podéis hacerlo en todas partes. Yo soy de Logroño, soy el típico ejemplo de persona que no pudo hacerlo en La Rioja. ¿Dónde me corresponde hacer el máster? Esto es importante. El primer año hay comunidades autónomas que tienen su propio máster. Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía. El resto de comunidades vienen a hacerlo a Madrid, a la Escuela Nacional de Sanidad. Esto implica un desplazamiento y tener que vivir en Madrid durante 9 meses con un salario sin guardias, ¿vale? Entonces, que eso lo tenéis que valorar a la hora de decidir dónde queréis hacer la residencia. Estas son las áreas del trabajo del primer empleo. La mayor parte de la gente acaba trabajando en medicina preventiva hospitalaria, pero que veáis que luego hay también aproximadamente un 35% que trabajan en ámbitos de salud pública, luego en calidad y gestión y una pequeña parte ya en investigación. Esto es lo que os quería comentar de los requisitos o los méritos para hacer medicina preventiva y cómo eso se va a aplicar en trabajos futuros. En medicina preventiva, en hospitales, se exige la especialidad. En programas de salud pública, epidemiología, investigación, en general no se pide o es mérito, a veces. Incluso en cosas como el Centro de Coordinación donde trabaja Fernando Simón o en los propios institutos del Centro Nacional de Epidemiología y tal, no se pide siempre la especialidad. Eso lo estamos peleando, pero cuesta.
96,8% de empleabilidad el primer año. ¿Qué significa eso? El paro que hay es paro de gente que no busca trabajo, generalmente. Si buscáis trabajo, después de acabar la especialidad, siempre hay trabajo. ¿Que esté bien pagado? Depende, pero trabajo hay. La media para encontrar trabajo es 2,8 meses. Es de las especialidades que más bajo lo tienen, ¿vale? Entonces, yo diría que hay pleno empleo. La estabilidad laboral es un plus. Después de la pandemia hemos ganado mucho en estabilidad laboral. Hay muchas más interinidades, se han abierto muchas plazas porque se ha visto que hay necesidad de que haya preventivistas para evitar pandemias. O sea que a eso ha mejorado. Ha mejorado el sueldo también. Y fijaros que más del 68% en el primer trabajo ya cobra casi más de 40.000 euros. Con lo cual son sueldos asimilables a otros médicos de cualquier otra especialidad. Estos son el grupo de residentes de la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva. Yo estoy en alguna de esas, no en todas, porque yo ya cedí el testigo hace tiempo, pero que veáis que somos una especialidad súper cohesionada, con unos ideales muy fuertes respecto a mejorar el sistema sanitario y que hacemos muchas cosas. Si os interesa o tenéis esa motivación de querer cambiar las cosas, de querer que lo que hacéis tenga impacto, es una especialidad que merece la pena. Hay unas jornadas preelección. A mí con esto fue con lo que me engancharon para hacer medicina preventiva. Yo iba a ser psiquiatra. Fui a unas jornadas de estas y acabé haciendo medicina preventiva. Entre psiquiatría y medicina preventiva hay algún tipo de nexo extraño que la mitad de los que hacen psiquiatría luego se meten a preventiva y van dando vueltas. Que sepáis que aquí os van a hablar un poco de qué es lo que se hace en preventiva, un poquito más amplio que en esta media hora que os he dado yo, y que también os van a dar contactos y formas de hablar con todos los residentes que queráis. Tenemos un programa que se llama el programa Oriente R0, que es el de ese correo, que si escribís os mandan un Excel con todos los mails de todos los residentes de España que se hayan puesto voluntarios para resolver dudas, ¿vale? Esto va a ser gratuito online. Aparte tienen también un stand ahora, ahí al final de donde están los hospitales, hay un par de compañeros que creo que reparten algún vaso, además de la asociación y tal, y que os cuentan un poquito más cosas sobre preventiva. Este es mi correo, si tenéis cualquier duda podéis preguntarme lo que queráis y ahora tenemos 5 minutillos para que me hagáis las preguntas, un poquito más de 5 minutillos que os parezcan adecuadas. ¿Alguna pregunta? Que os paso el micro. El tema de saber programar, si no tenemos ni idea, ¿nos enseñan durante la residencia o cómo? A ver, yo no sabía programar cuando entré a preventiva. No es un requisito imprescindible para que seas una buena residente de medicina preventiva porque te puedes dedicar a otros aspectos de la especialidad en los que no hace falta. La formación en preventiva es muy dependiente del residente y es muy autoformación. Hacer cursos, presentarte a cosas. Si tenéis suerte o llegáis a un hospital en el que haya gente más mayor que está motivada a enseñar, ayuda vais a tener. Pero muchas veces en muchos sitios, sobre todo hospitales más pequeños y tal, a veces sí que depende más de cómo tú te busques la vida. De todas formas, luego toda la gente aprende. Yo, por ejemplo, ahora trabajo prácticamente programando porque es algo muy dedicado a investigación y he aprendido por internet. Yo hablo todo el día con ChatGPT y eso es lo que más me enseña, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿En streaming hay algo? Por aquí tenemos una. ¿Por dónde? Nada, solo más enfocado al tema de, por ejemplo, que has dicho de la promoción de la salud y así, como que es un ámbito a nivel laboral que haya bastante empleo, quizá no es el que más pregunta. Sí, no lo habrás visto en las gráficas porque normalmente suelen englobar más en la parte de salud pública o administración. Pensar que al final un programa de promoción de la salud, aquí en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, han salido ahora 2 plazas para hacer temas de promoción. Son plazas de funcionario que entran dentro de las áreas de salud pública, pero que se dedican, por ejemplo, a
establecer cómo van a ser los programas de la Comunidad de Madrid para hacer prevención antitabaco o para evitar que haya una difusión muy amplia de enfermedades de transmisión sexual. Todos esos planes, todos esos acuerdos que haces con los centros de salud para saber cómo distribuir los recursos, todo lo que haces para intentar que dé dinero la parte política de la consejería para esto. Todo eso va a ser el trabajo que, por ejemplo, haría un preventivista en la parte de promoción de la salud. Lo otro que has dicho de la información sobre las tardes que te pueden dar en diferentes hospitales y los contactos de los MIR y tal, eso no me entera muy bien. Vale. Cómo lo obtenemos. Como tengo tiempo, voy a hablar un poquito más de lo que son las MAC, que es una de las cosas importantes a la hora de elegir la especialidad. Las MAC son guardias de tarde. Normalmente suelen ser de 3 a 9, depende un poco del hospital, y se suelen hacer entre 3 y 20, ¿vale? Hay una variabilidad muy grande entre hospitales. Pensar que si vais a un hospital que hacen 20, que están todas las tardes trabajando en el hospital, vais a cobrar un sueldo parecido a como si estuvieseis haciendo guardias de puerta. Si hacéis solamente 3, vais a tener las tardes libres, pero no vais a cobrar tanto dinero. Es importante que preguntéis en todos los hospitales, con las herramientas que os damos en la asociación esta, de decirle cuántas guardias se hacen y cómo se distribuyen. ¿Vale? Y luego hay algunas cosas que también deberíais preguntar. ¿Os dan de comer en la guardia? Parece una tontería, pero no es lo mismo tener que pagarte la comida que te la paguen. Por ejemplo, en mi hospital, yo en el 12 de octubre nos la pagaban. Hay en otros hospitales que les hacían pagarla. Y luego también a qué se dedican esas MAC, porque esas guardias pueden dedicarse a tareas de control de infección dentro del hospital o pueden dedicarse a investigación. Pueden dedicarse a pasar consulta o pueden dedicarse a estar haciendo aislamientos uno detrás de otro. ¿Vale? Entonces, depende de lo que queráis hacer con vuestra especialidad o en vuestra especialidad, si os queréis orientar más a salud pública, vacunas o tal, tenéis que preguntar en qué se especializa ese hospital. ¿Vale? Por ejemplo, el Hospital 12 de Octubre se especializa en vacunación. Tiene su propio centro de vacunación internacional. Yo cuando terminé la residencia me contrataron allí 6 meses y ¿qué hice? Vacunación internacional. ¿Vale? Entonces tenéis que saber muy bien en qué hospital vais para saber hacia dónde os queréis dirigir. Luego dentro de preventiva hay algunas organizaciones, o es que no son hospitales, que dan formación, como puede ser la Escuela Nacional de Sanidad. La Escuela Nacional de Sanidad tiene entre 2 y 3 residentes. Si queréis hacer salud pública, esa es un poco la unidad formativa de elección, porque es en la cual no vais a ver pacientes, no vais a estar haciendo medicina preventiva hospitalaria apenas y os vais a dedicar a hacer estudios de investigación, a ir rotando por las diferentes áreas que tiene el ISCI, que por ejemplo está medicina tropical, enfermedades raras, salud digital, Centro Nacional de Epidemiología. ¿Vale? Entonces, preguntar. Y la vía para preguntar es a través de Orienta R0 de Ares, que es lo que os va a dar toda esa información. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Sí? Hola, ¿te importaría repetir en qué consiste el primer año de residencia? ¿Es solo formación? El primer año, a ver, normalmente te sueles incorporar el 25 de mayo o así y hasta que empieza el máster estás en el centro al que te han asignado. Yo, por ejemplo, fui al Hospital 12 de Octubre y estuve en el servicio haciendo tareas de control de infección, viendo también alguna cosa de vacunación. Control de infección al final es eso que he dicho que no es toda la preventiva, pues la higiene de manos, los aislamientos, el participar en comisiones de infección, en los planes de optimización de antibióticos, etcétera. Estás esos 3 primeros meses como aterrizando un poco en la especialidad y luego ya en septiembre te vas a tu área donde vayas a hacer el máster. Y ya el máster normalmente es de dedicación exclusiva. Normalmente. Hay algunas unidades, por ejemplo en Cataluña antes lo era, ahora no lo tengo muy claro, lo tenéis que preguntar, que iban a trabajar por la mañana y luego por la tarde hacían el máster. ¿Vale? O sea que no es lo mismo hacer el máster en Madrid, que tienes las tardes libres más o menos y no tienes que estar todo el día trabajando, como es en el caso de Barcelona. Pero el segundo año ya sí empieza... El segundo año ya sueles volver a tu hospital otra vez y ahí haces las rotaciones obligatorias que suelen ser de medicina preventiva también, de vacunas y de calidad. Y luego ya cuando has pasado por todas esas áreas dentro de tu hospital, ya suele haber como mucha más libertad en la mayor parte de centros para ser quien tú quieras ser. Gracias.
¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues damos por finalizada la ponencia. Gracias, Nicolás. Pues muchas gracias.